Buenas tardes a todos. Les voy a presentar la plática que tiene como título un ejemplo de la aproximación de costo descontado al costo promedio en la teoría de procesos de edición de Markov sensibles al riesgo. Es un trabajo que se realizó junto con el doctor Guadán y su servidor Rubén Blanca Rivera. Es un desarrollo que se hizo del trabajo de tesis de investigación durante el doctorado. El problema central es tratar de mostrar un ejemplo que aproxime el costo promedio sensible al riesgo en términos de la familia de las funciones de valores contados sensible al riesgo. Estamos en el contexto de PDMs, procesos de edición de Markov sensibles al riesgo. Nosotros trabajamos dos enfoques, criterio promedio y criterio descontado. Recientemente se han encontrado resultados en los cuales se puede aproximar el criterio descontado, el criterio promedio a través del criterio descontado. El objetivo de esta plática y del extenso que se compartió al evento del CIEP 2020 es mostrar un ejemplo que muestre o se ilustre la idea de esta aproximación. ¿Qué antecedentes hay sobre este problema de aproximación? Inicialmente, el problema fue abordado para cualquier cadena de Markov en el caso neutral al riesgo. Algunos de los trabajos que dan solución al problema son Arapostatis en el 93, Futterman en el 94, Ross en el 70 y Tixm en el 2003. En el contexto de sensibilidad al riesgo son pocos los trabajos que se han resuelto. El neutral al riesgo es que el coeficiente de sensibilidad al riesgo sea igual a 0 y cuando tú supones que hay una sensibilidad al riesgo al problema, supones un coeficiente de sensibilidad al riesgo positivo o negativo, pero distinto de 0. Bueno, lo que se obtuvo fue un primer resultado en dirección en Dimasi, donde para las cadenas de Markov controladas que evolucionan en un espacio de estados Borel, él probaba este tipo de aproximaciones, pero agregaba condiciones fuertes de ergodicidad geométrica y además hablaba un poco de que el coeficiente de sensibilidad al riesgo era suficientemente cercano a 0. Pero había restricciones fuertes todavía. Recientemente, el doctor Cavazos Cadena y el doctor Cruz Suárez en 2017 estudiaron las cadenas de Markov de costos no controladas, que es el tipo de modelo que vamos a presentar o el ejemplo que vamos a presentar. En este caso, para un espacio de estados finitos, pero la hipótesis que ellos proponían era que la cadena de Markov era comunicante. Todos los estados o solamente se tiene una clase de recurrencia. Finalmente, en el 2019, un artículo que se publicó junto con el doctor Cavazos Cadena y el doctor Hugo, se prueba que se resuelve este problema para cualquier ley de transición y sin condiciones sobre el coeficiente de sensibilidad al riesgo. Solamente se pedía que era positivo y arbitrario. En ese trabajo presentamos un ejemplo el cual satisface los resultados dados en este artículo. ¿Qué ejemplo es el que proponemos nosotros? Consideramos la siguiente cadena de Markov con espacio de estados 0, 1, 2 y 3. Vamos a proponer una cadena de Markov que no sea comunicante, una cadena de Markov que tenga estados transitorios. Si ustedes observan, esta cadena de Markov tiene el 0 como estado absorbente, el estado 1 y 2 y 3 pueden resultar ser estados transitorios. El 1 se comunica con el 0 y con el mismo, con probabilidad de transición medio. El 2 se comunica con 1 y con el mismo, con probabilidad de transición medio. Y finalmente el 3 se comunica con el 1 o con el 2. Entonces suena a que el 3 es un paso intermedio. Bueno, el 1 y el 2 son pasos intermedios del 3 para poder llegar al 0, al estado 0, que es el estado absorbente. Aquí el punto es que tarde que temprano va a caer la cadena de Markov a este estado absorbente. Está asociado esta cadena de Markov a un costo que es determinado por cada vez que se visita un cierto estado. Por ejemplo, si visitamos el estado 0, pagamos un costo igual a 1. Si visitamos el estado 1 y 2, igual pagamos un costo igual a 1. Y si visitamos el estado 3, pagamos un costo igual a 3. Se define de esta forma por, la, por las aproximaciones numéricas que se hacen más adelante para facilitar un poco más el cálculo.
El criterio promedio, siempre estamos interesados en observar estos costos cada vez que se visita. Usamos la idea de la certeza equivalente seguro, que es muy aplicada en el área de funciones de utilidad, y por tanto nos da una función de utilidad, una certeza equivalente, la cual podemos evaluar. Estamos suponiendo que el agente o el observador del sistema tiene una sensibilidad al riesgo positiva. Por lo tanto, definimos los primeros en estado, la visita de los primeros n estados, como 1 sobre lambda del logaritmo natural del valor esperado, si iniciamos en el estado x, de la lambda sumando desde 0 hasta n-1 los costos que se han generado. Si nosotros podemos calcular el promedio de estas visitas, de estos costos que se han tenido con certeza equivalente, calculamos el límite de este promedio, definimos el siguiente, que es el costo promedio, j lambda x. ¿Sí? Puede ser el límite superior, aquí vamos a suponer que existe el límite y podemos poner la notación límite. Bien, la siguiente definición es importante, pero antes que quisiera hablar un poco más del criterio promedio. El objetivo acá es tratar de caracterizar esta función. Esto es lo que trataron de hacer en los antecedentes, ver de qué forma se puede aproximar esta función, con el siguiente criterio descontado que en las dos láminas más adelante platicaremos. La definición siguiente es importante. Para cada xn, el conjunto de todos los estados que son accesibles desde el estado x es de la siguiente forma. Son todos los y o todos los estados, tal que para algún número natural se logra visitar el estado y a partir de x. Por lo tanto, esto tiene probabilidad positiva. ¿Qué quiere decir esto? Si para todo x en S, a de x es igual a todo el espacio de estados, estamos hablando de una clase o de una cadena de Markov comunicante, que es una restricción fuerte que se le puede hacer a las cadenas de Markov, cosa que en este ejemplo vamos a generalizar. Propusimos que no era no comunicante porque tiene un estado absorbente y estados transitorios. Observe que, pues, en esencia, pues, para cada x no se cumple que a de x es igual a s, lo cual nos da una cadena de Markov comunicante. A de 0 nos da el estado 0, porque el estado 0 es absorbente. A de 1, yo puedo visitar el estado 0 absorbente o quedarme en el estado 1. Por lo tanto, el conjunto A de 1 es 0 y 1. A de 2 sucede lo mismo que el estado 1. Yo puedo estar en el estado 2 o puedo ir al estado 0. Y A de 3, ¿qué pasa? Lo que hace A de 3 es ir a estos estados intermedios 1 y 2, o también puede llegar en algún momento al estado absorbente. Hay probabilidad positiva de hacerlo. Todo esto viene dado de las transiciones que se dieron inicialmente de la cadena de Markov. El criterio descontado también se define en términos de certeza equivalente. En la certeza equivalente en este caso vamos a denotarla como 1b lambda alfa x, que es la certeza equivalente descontada, o también conocido como índice de coeficiente de descuento. 1 sobre lambda por el logaritmo de el valor esperado de que iniciamos en el estado x de todos los costos que se han generado desde 0 hasta n-1, y se conoce como el costo total lambda sensible alfa descontado en el estado x. Se agrega el coeficiente alfa porque estamos descontando cada uno de los costos llevando a valor presente. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de aproximar mediante estas funciones de índices descontados el costo promedio en este ejemplo. Vamos a ilustrarlo. Se proponen estas definiciones, que estas definiciones fueron propuestas en este artículo con el Dr. Cavazos el año pasado, y que le llaman los famosos diferenciales G lambda alfa x, que fueron muy útiles para poder lograr esta aproximación que comentaba. Tenemos los costos diferenciales, que dependen de los índices descontados, que son una función g, que depende de lambda alfa x, y una función h, que depende de dos estados. Y definimos g barra como el máximo sobre todos los costos diferenciales de todos los W que puedo llegar de X, que puedo llegar a W a partir de X. Entonces, este es conocido como el máximo costo diferencial. Bueno, se define de esta forma en este artículo. La idea acá es tratar de ilustrar esta aproximación. Bueno, notación, un poco para entender un poco, a veces en el extenso hablamos de esto que son los tiempos de alcance. T sub x, que es conocido en la teoría de cadenas de Markov. En un curso de procesos estocásticos se llega a ver el estudio de estos tiempos. Bien,
Se presentan dos lemas en el extenso. El primer lema de ellos es tratar de caracterizar la función j a partir de lo que son las transiciones, ¿sí? Entonces se tiene que j lambda de x para el estado 0 si empiezas en 0, el costo promedio es 0. Y si tú estás en 1, 2 y 3, el costo promedio es de esta forma. Logaritmo de 2 lambda sobre 2 sobre lambda. Bien, vamos a tratar de probar una aproximación siguiente. La idea de calcular en este lema es tratar de hacer con elevar a la exponencial, bueno, tomar la exponencial de lambda jn y tenemos solamente el valor esperado. Haciendo cálculos, usando tiempos de alcance, podemos llegar a algo de este estilo. Una vez que llegue a algo de este estilo, tratar de probar esta siguiente desigualdad y tomar el límite cuando n tiende a infinito. Y aquí ya se tendría el caso cuando j lambda de x es igual a 0. Y se tiene este caso que lambda es menor que el logaritmo de 2, entonces se puede observar que la función, el costo promedio es igual a 0. Cuando ocurre lo contrario, lo vemos pues en particular aquí les enseño el bosquejo para el caso x igual a 3. Hacemos los mismos cálculos y podemos observar que j lambda 3 es igual a j lambda 1, son iguales y por tanto se tiene la igualdad que aquí aparece, ¿no? Bien. Para el siguiente lema es tratar de caracterizar la función g, el costo máximo diferencial. Entonces se hace por medio de los siguientes cálculos, se va haciendo el famoso caso igual a 3, cuando x es igual a 3, es tratar de tomar el límite de los máximos de la definición que hayamos observado y podemos llegar a algo de este estilo. Bien, todo esto, si ustedes observan, depende también del valor de lambda. Si lambda es menor que el logaritmo de 2, si lambda es mayor o igual que el logaritmo de 2. Todos estos logaritmos de 2 salen a partir de los cálculos numéricos que se van observando y se observa que pues unas ciertas desigualdades, como aquí vimos o anteriormente vimos, se satisfacen siempre y cuando lambda sea mayor o menor o igual que este logaritmo de 2. Bien, la idea central de este extenso que compartimos fue tratar de mostrar que este ejemplo ilustra esta idea. Si ustedes observan, el lema 2 o este lema nos está dando la siguiente aproximación, es igual a la función j. Entonces, de esta forma, ya que son iguales, podemos establecer el siguiente resultado en general. Lo hicimos para un lambda en el cual inicialmente encontramos una sucesión al cual convergía esa sucesión, ese lambda estrella, ¿no? Pero esto no es simplemente pedir que tomamos un lambda en un compacto. Y entonces, como está en un compacto, existe una sucesión en la cual converge esa sucesión a este lambda estrella. Por tanto, ya podemos establecer que la aproximación se cumple, de esta g barra se cumple a j. No directamente se satisface esta aproximación de la función descontada, de los indescontados, se tiene que establecer esta función g barra. Entonces esta es la idea general de este problema que les platicamos en esta pequeña charla, y en el extenso mostramos están los cálculos ya de forma más exacta para que lo puedan observar. Bien, creo que eso sería todo. Que tengan un buen día y nos vemos pronto. Saludos.